¿Qué le parece si enviamos un saludo a Iglesia Reconciliación allá en Monterrey? Vamos a enviarle un saludo a Pastor Efred, su familia, un fuerte aplauso, les saludamos. Ellos están transmitiendo en vivo el mensaje que usted va a escuchar aquí, lo están transmitiendo en vivo allá también y lo están mirando ahí en la pantalla de Iglesia Reconciliación en Monterrey. Les enviamos un saludo y estamos, ¿verdad?, comprometidos en esa misión que ustedes ayudaron a construir el edificio desde abajo para arriba y los hermanos también allá que pusieron la mano de obra y todo. Pues ahora estamos, ¿verdad?, con el plan de hacer el segundo piso para las clases para los niños, la cocinita para que tengan un lugar donde hacer sus actividades. Entonces, más adelante, los que Dios les pone en su corazón, queremos, ¿verdad?, bendecir a esta iglesia Reconciliación allá en Monterrey y queremos construir la segunda planta. Yo sé que lo vamos a hacer en este año, lo podemos hacer. ¿Cuántos creen que lo podemos hacer? Amén, lo podemos hacer. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede proveer los medios y lo va a hacer para que todos lo hagamos. Desde aquí podemos apoyar allá y estaremos haciendo este año esa función allá también. Así es que miren, vamos a la palabra del Señor. El tiempo ya me robé como 5 minutos ahí del mensaje y después me dan carrilla, ¿verdad? Entonces, mire, vamos al mensaje de la palabra del Señor. Esta es la historia más grande de todo el mundo. La historia más grande de todo el mundo se está escribiendo en este momento, se está desarrollando esa historia. La historia más grande en todo el mundo, en toda la tierra, ¿sabe cuál es? Es la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en usted ahorita. O sea, la historia más grande que todavía se está escribiendo y que está para escribirse este día y mañana y la semana que viene es la obra del poder del Espíritu Santo que se está manifestando en aquellas personas que permiten que Dios hable a sus vidas, hable a sus corazones. Mientras yo meditaba en esta palabra, me daba cuenta de la función del Espíritu Santo, la obra perfecta de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una obra maravillosa. O sea, la función del Espíritu Santo es volver a regenerar, a transformar, a restaurar al ser humano a su, vamos a decir, a su origen, o sea, a su principio. En el principio, o sea, el hombre era sin pecado, era sin mancha, tenía la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo es restaurar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Y Él lo hace todos los días conforme nosotros le permitamos que Él lo haga. Entonces vamos a estar hablando de esta obra maravillosa, de lo que es la obra transformadora del Espíritu de Dios, cómo el Espíritu Santo puede cambiarnos, puede transformarnos, puede llenar los huecos, los vacíos del corazón. Vamos a estar hablando de esta creación maravillosa, ¿verdad?, que todo el mundo debe de conocer y que todo el mundo debe de saber cómo hacerlo. Mira, la obra más maravillosa que Dios hizo después de que hizo los cielos, la tierra, las plantas, los animales y todo lo demás, Él dijo estas palabras, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el ser humano es la obra más maravillosa en todo el planeta, en toda la tierra. Tú eres la persona, o sea, tú eres el ser humano, es la obra, es la gloria de Dios, es la imagen y semejanza de Dios, es el administrador, es el líder, es el gobernador. O sea, Él es el que le confió toda la tierra. Entonces tú y yo tenemos un privilegio muy grande porque el Señor nos diseñó con ese propósito. Entonces yo quisiera que meditáramos en eso, ¿verdad? En esta palabra que te acabo de decir. Pero antes de ir a esa palabra que vamos a mirar en Génesis 1:26, quiero que pongas mucha atención. Quiero que los jóvenes, los niños, los adultos pongan mucha atención porque escuche bien esto. Si usted escucha este mensaje y usted lo recibe en su espíritu, en su corazón, no solamente es oidor, pero es hacedor de la palabra, este mensaje puede ayudarle a usted a empezar una jornada, una transformación totalmente diferente todos los días, que
si agarra este mensaje y lo pone en práctica todos los días, Dios va a ayudarle a usted a forjar la mejor versión de usted mismo, ese líder, ese potencial que está aquí dentro de su corazón. El Espíritu Santo le va a ayudar a realizar ese hombre, esa mujer que Dios diseñó en el principio para que pueda influenciar al mundo entero con el llamado, con el don, con el talento que usted tiene, porque usted fue diseñado por Dios para ser mucho más de lo que usted está haciendo en este momento. O sea, Dios lo diseñó a usted para que a través de usted la gloria de Dios se manifieste y cientos y miles de personas puedan ser beneficiados, puedan recibir la bendición de Dios a través del don, del servicio que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, por eso quiero que ponga mucha atención, porque si usted le permite al Espíritu Santo que empiece, ¿verdad?, a transformar su vida, va a diseñar la mejor versión de usted, ¿verdad? Que usted va a llegar a ser esa persona que puede traer honra y gloria a Dios por el poder del Espíritu Santo que usted va a permitir que opere en su vida. ¿Estamos bien? Entonces, no, dígale a la persona que está a su lado, no me distraigas, no me cuentes chismes ni cuentos ahorita, o déjame enfocarme, ¿verdad? Porque aquí se trata ahorita de que yo quiero recibir, ¿ok? Así es de que dígale a la hermanita que le gusta hablar mucho, que está a su lado. No estoy mirando para ningún lado, ¿verdad? Pero por ahí, usted sabe, dígale a alguien por ahí, no me esté explicando ahorita, ¿verdad? Déjame en paz. Ok. Algunos ya están mirando a la hermana Gloria, ¿verdad? Bueno. Ok. Esa era una broma, ¿verdad? Una broma en serio. No se crean. Ok. Entonces, miren, hay una historia, una anécdota bien hermosa que me gustó. Yo estaba leyendo y dije, wow, está muy hermosa. Esta es la historia de un pastor de ovejas, literalmente un pastor de ovejas. No un pastor así como yo, no, un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas dice que estaba llevando ¿verdad?, su ganado de ovejitas, las estaba llevando por ahí a comer, y en eso que estaban por ahí comiendo en el bosque del pasto, por ahí estaban, dice que el pastor miró, ¿verdad?, iba caminando por las hierbas, miró que había un cachorrito, un león, que estaba entre las hierbas, y este hombre dijo, wow, por aquí ha de estar su mamá, su papá. Dijo, vale más irme antes de que venga la mamá y me vaya a hacer picadillo aquí. Así de que el pastor dijo, vámonos. Y se llevó sus ovejitas y por ahí, ¿verdad? Pero él tenía curiosidad, este pastor dijo, se quedó a mirar y esperar. Dijo, bueno, voy a mirar a ver a qué horas llega la mamá de este cachorro, de este leoncito. Y llegó, estaba ahí esperando, escondido, llegó la tarde, no aparecía la mamá, llegó la noche, no aparecía la mamá, y dijo este hombre, voy a agarrar este cachorrito y me lo voy a llevar conmigo, porque no sea que se lo vayan a comer, vaya a morir esta noche solito. Entonces, por alguna razón, los padres, la mamá no llegó, la leona no llegó por él. No sé si por ahí hubo pleito, la mataron, no sé por qué, pero estaba solo el cachorrito ahí. Pues este hombre lo agarró, lo cargó, se lo llevó y lo empezó a criar junto con todas las ovejitas. Les empezó, ¿verdad?, a alimentar todo lo que les daba de alimento a las ovejitas. Entonces el cachorro empezó a crecer con esa manada de ovejitas, y este cachorro, ¿verdad?, escuchaba el ruido que ellas hacían. ¿Y cómo hacen las ovejitas? Y hacía, era todo lo que hacían, y él, pues él miraba eso, ¿verdad? Él comía lo que ellos comían, andaba con ellos, y él empezó a hacer el mismo ruido. Y él empezó a hacer el mismo ruido que las ovejas. Entonces él empezó a creer que era una ovejita él también. Se empezó a comportar y a comer y a hacer los ruidos de las ovejitas. Entonces llega un momento donde el pastor lleva otra vez al ganadito, lo lleva por allá, ¿verdad?, a comer otra vez pastos, y lo lleva cerca de un río. Y cuando le llega cerca de un río, el pastor, ¿verdad?, a su grupito de ovejas junto con el león se impina así para beber agua, y cuando va a beber agua, ¿qué creen que mira? Mira su propia cara, su propia imagen en el río del agua. ¿Y qué es lo que pasa? En cuanto mira su propia cara, o sea, él se asusta y sale corriendo y se va con las ovejitas otra vez, ¿verdad? Se asusta de lo que miró el agua, su imagen en su cara. Entonces, ¿verdad?, sale corriendo, se va con las ovejitas porque él se asustó de la cara que él miró de león. Entonces, después por ahí, ¿verdad?, aparece otro león ya grande, ya este leoncito ya había crecido más,
Y aquel león, ¿verdad? Mira al ganado de ovejitas y empieza, pues usted sabe qué es lo que hace un león con el ganado, pues, lo que quiere es comérselas, ¿verdad? Entonces empieza a hacer su ruido y se va atrás de ellas, ¿verdad? Haciendo su furor, ese ruido. Y entonces salen todas las ovejitas corriendo. ¿Y qué cree que hace el leoncito? Sale corriendo junto con ellas, ¿verdad? Él también sale perdido, asustado, va corriendo con todo el grupito de ovejas, ¿verdad? Porque él pensaba que eran de ellas. Pero por primera vez escuchó el rugir de un león. Y ese rugir le llamó la atención, ¿verdad? Y él volteó y miró al león, pero nomás siguió otra vez su camino. Pasa el tiempo, otra vez el león sigue creciendo con ese ganado de ovejitas. Y ese león otra vez, ¿verdad? Se aparece. Y el león él le empieza a rugir a aquel león y le empieza a dar unos rugidos bien grandes. Y aquel otro león que anda con las ovejitas tiene curiosidad y se le queda mirando. Y se acuerda de la imagen de él que miró en el agua, que este se parecía a él, que él se parecía a ese león. Y ese león le rugía más. Y este león le ganaba la atención, ¿verdad? Como que el león aquel le estaba invitando y le estaba diciendo, tú eres un león, tú eres de los míos. Y aquel león, ¿verdad? Miraba a su grupo de ovejas que tenía por allá lejos y miraba al león por este otro lado que estaba rugiendo. Y entonces él estaba indeciso. ¿Para dónde me voy? ¿Me voy con las ovejas que han dado todo este tiempo? ¿O sigo a este león que se parece a mí, yo me parezco a él? ¿Y saben qué decidió? Decidió dejar ese grupo de ovejas y aventurarse con este nuevo león que reflejaba su imagen, su identidad, y se aventuró a irse, ¿verdad? Como quien dice, al bosque, a la selva, a cazar, a vivir la vida que él había diseñado para hacer. Y tú dirás, pastor, ¿y qué tiene que ver toda esa historia que me acabas de decir con el mensaje? Es que Dios diseñó un león, un liderazgo, un potencial dentro de ti. Y tú te has estado comportando como una ovejita, te has estado comportando, ¿verdad? Como un venadito, ¿verdad? Como dice, no, aquí soy un pobre venadito, una pobre ovejita. Dice, nadie me pela, nadie me hace caso. O sea, tú tienes una identidad equivocada tuya de lo que Dios diseñó. Dios te hizo un líder, Dios te hizo un ganador, Dios te hizo un campeón, Dios te hizo un león, Dios te hizo una persona, ¿verdad? Para poder ejercer poder y autoridad, pero muchas veces te has quedado, ¿verdad? Con esa mentalidad, la mentalidad de ovejita, que no sirvo, que no sé, que nunca voy a ir. O sea, que te quedas con ese pensar de ti mismo. Entonces, yo quisiera que permitieras, voy a tratar de resumir mucha información, por eso te pido que pongas atención para que puedas dejar que el Espíritu de Dios te hable, porque Dios quiere transformarte. De hecho, tu vida está en una transformación en este momento, todos los días, si tú le permites a Dios que lo haga. Cuando Dios hizo en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, dice que el creador de todo el universo de la tierra dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios crió al ser humano a su imagen, lo crió a imagen de Dios, dice, hombre y mujer los creó. Entonces simplemente quiero resumir esto, que el ser humano originalmente fue diseñado, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, con todas las cualidades que Dios tiene de poder, de señorear, de gobernar, inteligencia, sabiduría. O sea, el ser humano es la imagen, la que representa la imagen de Dios aquí en la tierra. Dios lo puso para que Él señoree, para que Él gobierne, para que Él manifieste la gloria de Dios, para que Él administre todo lo que Dios puso aquí en la tierra. Pero sabes, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Con el ser humano, que el hombre, la mujer perdieron su identidad. Antes de ir ahí, yo quisiera que veamos otra cita, el Salmo 8, versículo 3 al 6. Dice esta palabra del Señor aquí. Cuando contemplo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto,
¿Quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Mira lo que dice aquí. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjate, el hombre, el salmista está diciendo, o sea, él está diciendo, cuando yo veo los cielos, cuando yo veo la luna, cuando yo veo el sol, cuando yo veo las estrellas, cuando yo veo el firmamento, cuando yo veo la hermosura, cuando yo veo los ríos, yo veo los mares, yo veo la naturaleza y me pregunto, ¿quién es el hombre para que lo hayas puesto tan alto, para que lo hayas tomado en cuenta? ¿Quién es el hombre para que le hayas dado una posición de honor, de poder, de influencia? ¿Quién es el hombre para que en él pienses y le hayas puesto, ¿verdad?, como la corona del universo, de la tierra? ¿Quién es el hombre para que señoree, para que haga esto? Y luego dice, al hombre, a la mujer, la hiciste, dice, a tu imagen y semejanza, y la hiciste un poquito menor que a los ángeles. O sea, los ángeles no tienen ni el poder ni la autoridad que Dios le dio al ser humano, pero el hombre la perdió. Entonces, ya sabemos de la desobediencia de Adán y de Eva, que fue lo que introdujo el pecado, la maldad. Muchas gracias. La desobediencia del hombre fue lo que trajo la desconexión de Dios con el ser humano, del hombre de Dios. La desobediencia hizo que el hombre perdiera su enfoque, su propósito, su visión, su identidad, lo que Dios lo había diseñado hacer. Génesis 2, 16 al 17 dice, Dios el Señor ordenó al hombre, dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Dice, el día que de él comas, sin duda morirás. O sea, aquí el Señor le está diciendo a Adán, mira, Adán lo puso, cuando Adán y Eva vivían, no había pecado, era un paraíso. Tenían ellos, o sea, vivían en un paraíso, no había maldad, no había pecado, no había nada de lo que el mundo ahora tiene, de la violencia, de la enfermedad y de todas las demás maldiciones que hay por el pecado. No había nada, era un paraíso, estaba perfecto, perfecto todo. Simplemente Dios le dice a Adán, mira Adán, te he puesto en este paraíso para que tú lo gobiernes. Nomás una cosa te digo, no comas, puedes comer de todo, menos comas de ese árbol. El día que tú comas de ese fruto, dice, vas a morir. Y es lo primero que hace. O sea, Eva empieza a mirar el fruto, se le es atractivo y empieza a caer en esta trampa. Ahora, de eso, de estar en esta desconexión, en el momento en que ellos comieron de ese fruto, se les abrieron los ojos, la conciencia, los sentidos, ¿verdad? Empezaron ahora a depender ya no de Dios, sino de la conciencia, de sus sentidos, y ellos ahora están en esa situación porque no murieron físicamente. Adán y Eva vivieron todavía cientos de años, mucho más desde esa sentencia. Lo que pasó es que ellos murieron espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente, quiere decir que hubo una desconexión del ser humano, y todo el ser humano de Adán para acá, entonces nace muerto espiritualmente, nace desconectado de Dios, nace, ¿verdad?, esta persona alejada de Dios, con todas las cosas que heredamos como seres humanos, el miedo, el temor, la inseguridad, la desconfianza, ¿verdad? Con todas esas cosas ya nace el hombre con el pecado dentro de sí. Y ahora cuando miramos en Génesis 3, 8 al 10, dice que luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto del aire del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí
tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Fíjate lo que está sucediendo aquí. La muerte espiritual es la que te desconecta con Dios, de Dios. Y esa desconexión produjo una pérdida en todos los sentidos. De tal manera que el hombre pierde su identidad, pierde su propósito en la vida, y el hombre ahora está preguntando y diciendo, ¿quién soy yo? ¿Cuántos de ustedes, no sé si en el pasado, hace mucho tiempo había, son etapas y modas que pasa el mundo de las preguntas y el conocimiento, pero entre ellas hace unos años atrás yo me acuerdo que la frase muy común que usaba la gente decía, yo me quiero conocer a mí mismo, no me conozco a mí mismo. Entonces la frase era, ¿verdad? Es que tú tienes que conocerte a ti mismo, no me conozco. Entonces tienes que conocer tu ser, quién eres. Entonces el hombre perdió esa identidad y hace la pregunta, ¿quién soy yo? El hombre desconectado de Dios no sabe quién es. Piensa que viene del chango, del mono, de la evolución, de una explosión. El hombre desconectado de Dios no sabe quién es. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Estas preguntas el hombre se hace. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para dónde voy? El hombre pasa toda la vida queriendo descubrir quién es él. ¿Por qué? Porque perdió su identidad. Entonces el hombre pasa toda la vida preguntándose, hasta ahorita todavía el hombre después de 6,000 años se está preguntando, ¿de dónde vengo? Y estudia el mar, los animales, el espacio, o sea, está tratando de buscar de dónde viene. Y hay muchos que dicen que ya saben de dónde vinieron del chango, ¿verdad? Los que ya encontraron de dónde vinieron, ¿verdad? Pero usted sabe cómo vamos a venir del chango nosotros. ¿Cómo vamos a venir una explosión? A ver, usted aviente un cohete en su casa, a ver si su casa se arregla, ¿verdad? Y se pone todo en su lugar. ¿De dónde vengo? Entonces, la pregunta hasta ahorita, el hombre nunca va a encontrar su identidad, de dónde viene, quién es, para qué está aquí, para dónde va, estudiando todo lo que es la naturaleza, porque Dios le puso aquí para gobernar y señorear. Pero mientras el hombre y la mujer no descubre no tiene esa conexión, no descubre su propósito por obra de la palabra, el Espíritu Santo, entonces se la va a pasar toda la vida perdido, trabajando, queriendo ser alguien, buscando fama, buscando reconocimiento, buscando poder, buscando todo lo que el mundo le ofrece, porque quiere encontrarse a sí mismo, quiere encontrar valor, porque cuando el hombre pecó, fue desconectado de toda la esencia de quién es Dios, de lo que Dios es amor. El hombre entonces perdió, ¿verdad?, su relación con Dios y perdió su identidad, su naturaleza. Entonces se la pasa todo el tiempo pensando, ¿verdad?, ¿cómo puedo retomar ese valor, ese significado? ¿Cómo puedo entonces encontrar esa verdadera felicidad? Y busca por miles lugares el hombre de encontrar cómo llenar esos huecos, esos vacíos. Y esos huecos, esos vacíos que tiene el hombre, ¿sabe? Son del tamaño de Dios. Ninguna cosa humana y terrenalmente puede llenar el vacío, el hueco del hombre. El hombre puede tener todo el dinero, todo el poder, toda la fama, todos los títulos, pero si no tiene a Dios, se siente vacío y se siente inseguro. ¿Cuántos de ustedes han mirado que muchas personas que tienen todo lo que supuestamente produce felicidad y poder y influencia y reconocimiento, terminan quitándose la vida, o están deprimidos, o sufren de ansiedad o de estrés y tienen que tomar un montón de medicamento para poder calmar sus temores y llenar sus vacíos? ¿Por qué? Porque el problema más grande del ser humano es que está desconectado de Dios. Está desconectado de Dios. Y el único que puede conectarlo hacia Dios se llama Jesucristo, porque Él vino a pagar por los pecados
de toda la humanidad. Se llama Jesucristo. Y el único que puede, o sea, Jesucristo te salva y te perdona tus pecados. O sea, Jesucristo te perdona y te salva de la condenación eterna. Pero el hombre, la mujer, se conformó con la salvación, con el perdón de pecados. Quiere decir que es salvo, pero muchos todavía, ¿verdad?, no han sido transformados. O sea, la transformación se lleva un proceso a través de la palabra del Señor. Entonces, la salvación es una, ¿verdad? Y cuando usted viene a esa, vamos a decir, transformación, que hay una convicción, hay un cambio, hay una regeneración, solamente sucede cuando usted voluntariamente se expone a la palabra del Señor, por obra del Espíritu Santo que empiece a transformar y a cambiar su manera de pensar. Entonces, mire, el pecado produjo ese vacío espiritual, ese vacío emocional en el alma del ser humano. Este vacío, como le dije, es tan grande del tamaño de Dios. Esa clase de vacío el hombre lo quiere llenar. Cuando hablo del hombre me refiero a la mujer también. El ser humano lo quiere llenar con sexo, con dinero, con fama, con éxito, con placer. O sea, no quiere decir que estas cosas sean malas por en sí, ¿verdad? Cuando son usadas correctamente, Dios hizo todas estas cosas, el dinero, el sexo, ¿verdad?, el poder, todas esas cosas no son malas. Es que buscamos esas cosas para llenar el vacío, para saciar una necesidad. Y entonces, como el hombre tiene ese vacío, la mujer, el pecado que sintió cuando fue desconectado, dice que lo primero que sintió fue vergüenza. Dice, tuve miedo. Primero dijo, tuve miedo. O sea, el pecado lo desconectó de Dios e inmediatamente se sintió desprotegido. Y cuando el ser humano se siente desprotegido, empieza a tener miedo, pánico. Dice, tuve miedo. Entró, ¿verdad?, el temor a reinar a Adán y Eva. Tuvieron miedo. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Por qué le tenían miedo a su creador? O sea, era su creador. ¿Por qué le tenían miedo a Dios? Porque el pecado ahora los había invadido y ese pecado los hacía sentirse sucios, los hacía sentirse, ¿verdad?, vergonzosos de sí mismos. Empezaron a mirar, ¿verdad?, su desnudez. No era el pecado, o sea, lo que los estaba, vamos a decir, que se dieron cuenta de su desnudez, era el temor y la vergüenza que ellos sentían por haber desobedecido, y empezaron ahora a serse guiados por sus sentidos. O sea, en vez de ser guiados por el Espíritu de Dios, ahora ser guiados por emociones, por sentimientos, ¿verdad? Empezaron a depender de sí mismos para ahora salir adelante por su propia fuerza, porque ahora eran seres independientes de Dios. Entonces perdieron su identidad, se apartaron, ¿verdad?, por esa independencia que hicieron de Dios. Ahora se sienten culpados, ahora se sienten condenados, ahora sienten, ¿verdad?, esa separación que los lleva a sentirse ahora rechazados y apartados del amor de Dios. Ahora quiero que por favor, ¿verdad?, síganme con mucha atención, porque de aquí en adelante sí voy a pasar un tiempecito solamente diciéndole los síntomas de toda esta separación, de todo este temor, de toda esta falta de amor, los síntomas que el ser humano tiene. Y quizá en esos síntomas algunos de ustedes tengan estos síntomas de esa desconexión, de esa falta de amor, que sienten el rechazo en sí mismos. Esto, lo que voy a decir, quizá no aplica a todos ustedes, pero aplica a todas las personas en todo el mundo. Aplica a todo ser humano. Entonces, la muerte espiritual causa toda clase de problemas emocionales, físicos, mentales, psicológicos. No solamente psicológicos, pero la persona empieza a sufrir, ¿verdad?, de esa baja autoestima, de esa inseguridad. Se siente inferior, empieza a sentir la soledad, la tristeza, la depresión, el temor, la opinión de las otras personas. Tiene temor a lo que otros opinen de él, la ansiedad, la preocupación, una mentalidad negativa. Siempre está pensando y mirando lo malo y lo negativo en las demás personas. Ahorita les voy a dar la solución de todo esto. Simplemente es para que nosotros veamos que muchas veces, cuando nosotros, las personas, estamos experimentando todas estas cosas, es porque estamos desconectados de la relación de Dios. Es porque no tenemos intimidad con la palabra de Dios, no tenemos oración.
no tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo que está en control. Son nuestro ser, nuestras emociones que están queriendo controlar nuestro medio ambiente por todas las demás cosas que le acabo de decir. Entonces, las personas que están desconectadas del Señor normalmente experimentan esas reacciones agresivas. O sea, rehusar a ser consolados, rechazo de otros y rechazan a otros, dureza emocional, mucha incredulidad, una actitud agresiva hacia sí mismo y hacia los demás, pensamientos de venganza, pensamientos de suicidio, argumentar y necedad. O sea, son personas que les gusta discutir y pelear por la nada y están queriendo tener la razón en todo. Son personas que empiezan a manifestar una actitud de rebeldía y se enojan por cualquier cosa. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué soy una persona? Mire, cuando usted empieza a mirar que una persona está de mal humor, que siempre se está quejando, siempre se está lamentando, siempre está encontrando culpables y está justificándose, es porque esa persona está hueca, está vacía, no tiene una relación con Dios, está queriendo, ¿verdad?, salir adelante por su propia fuerza y está buscando otras maneras de cómo hacerlo desconectado de Dios. Toman toda clase de medicamento, para toda clase de psicoterapia. ¿Por qué? Porque están queriendo encontrar la solución en algo humanamente hablando, cuando el vacío es espiritual, cuando la solución es espiritual, cuando se conecta, ¿verdad?, con su creador. Es como cuando usted tiene un aparato, vamos a decir que usted se les compuso, vamos a decir, una computadora Apple. ¿Cuántos tienen? No, les voy a preguntar, pero no. O sea, si usted tiene una computadora Apple, ¿verdad?, una iPad, o tiene una computadora Apple, se descompuso el disco duro, el hard drive ya no funciona, las aplicaciones ya no están bien, ¿verdad?, lo que tiene ahí. Entonces, usted no la lleva a un lugar, no la lleva, ¿verdad?, ¿cuál es la otra, la competencia? ¿Cuál es la otra? Dell. Otra marca. Usted no la lleva a esa compañía para que se la compongan. Es más, en el manual de la computadora le dicen, ¿verdad?, la garantía le dice allí, mire, le garantizamos esta computadora y si llega a tener problemas, queremos que nos la traiga, nosotros nos hacemos responsables de repararla, pero tráigala a nosotros. Si usted lleva esta computadora a otro lugar, a otra compañía que no es Apple, que dice, pierde la garantía. ¿Por qué? Porque no garantizamos que ellos le van a componer este producto. Nosotros somos los creadores original de esta computadora y sabemos cómo componerla y tenemos las partes, ¿verdad?, perfectas para cómo reparar esta computadora. Entonces, si usted la lleva a otro lugar, no le garantizan y no le van a tener el conocimiento de las partes y todo lo demás igualitas, idénticas, aunque sean, ¿verdad?, una copia, no van a ser las mismas partes. Bueno, eso pasa con el ser humano. El ser humano se enferma espiritualmente, psicológicamente, físicamente, un montón de cosas, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hace? El hombre empieza a buscar quien le pueda ayudar. Va con un montón de especialistas para encontrar ayuda y está bien, está haciendo lo correcto, está buscando ayuda, está bien, hace lo correcto. Y puede encontrar muchas ayudas que Dios ha puesto a través de los seres humanos para poder ayudar a las personas. Pero en el mayor de los casos, el problema, ¿verdad?, no lo va a componer otro hombre, no lo va a componer una pastilla, no lo va a componer esto o aquello. ¿Quién lo puede componer? El que lo diseñó, el que lo hizo, el que sabe realmente qué es lo que está mal con él o con ella. Él tiene la respuesta. Pero muchas veces nosotros buscamos la respuesta por todos lados y no encontramos, porque el problema es espiritual. Mire, todo problema espiritual tiene síntomas no solamente mentales, emocionales, pero tiene síntomas físicamente, enfermedades. Los síntomas de la muerte espiritual muchas veces, ¿verdad?, se manifiestan, estoy hablando de emociones, sentimientos, es en la competencia. Entonces yo trato de competir para sentirme que yo soy igual que él o soy mejor que él. O cuando miro a alguien, ¿verdad?, me da coraje, me da envidia porque lo miro que tiene éxito en esto y lo otro y empiezo a criticar, a condenar, a juzgar a esta persona por lo que está haciendo.
Entonces la persona se vuelve muy independiente, se empieza a aislar a sí mismo, se hace egocéntrico, es egoísta, se auto justifica la persona, se empieza a ser idólatra de sí mismo. Es una persona que continuamente está criticando, juzgando, está celando, tiene envidia, tiene codicia, autocompasión, un orgullo, una arrogancia, una manipulación. Se convierte en una persona controladora, tiene mucha inmadurez emocional o espiritual, y normalmente estas personas, no digo que todos caen en lo mismo, ¿verdad? Pero cada quien tiene diferentes síntomas, pero en algunos de los casos muchas personas son muy abusivas verbalmente, o sea, continuamente están maldiciendo, echando palabronas bien largas, ¿verdad? Maldiciendo al mundo, a la gente, o sea, tienen un vocabulario totalmente sucio. ¿Por qué? Porque están expresando de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces salen esas malas palabras. Todo lo que acabo de mencionar, para algunos puede ser mucha información, pero quiero decirle que simplemente le estoy dando esto para que usted pueda analizar y ver que el Espíritu Santo, o sea, el pecado, está en la raíz del pecado, y que Dios ya proveyó la solución para el pecado, que Dios ya proveyó la solución para remover el pecado del ser humano. Y la solución se llama Cristo Jesús. La solución se llama la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Solamente para darle bases bíblicas, y voy a tratar de apurarme en esto para ir a la solución ahorita que tenemos la solución, aunque se la acabo de decir, pero hay mucho más que eso. Mire, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, o sea, su naturaleza pecaminosa, de esa misma carne cosecha la destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes? Nadie se da cuenta de lo que yo estoy haciendo. Nadie se da cuenta de la pornografía que yo estoy mirando. Nadie se da cuenta de lo que yo estoy ingiriendo, esta droga. Nadie se da cuenta, ¿verdad?, de estos pecados. El hermano, el pastor, nadie se da cuenta de estas cosas. Dice Gálatas, hey, ten cuidado. Dice, porque de Dios nadie se burla. Porque todo lo que el hombre siembra, dice, ¿eso qué? Eso va a cosechar. Y el que siembra para la naturaleza pecaminosa, de esa misma, dice, va a cosechar destrucción, corrupción. Pero el que siembra, dice, para el Espíritu, o sea, la oración, la palabra de Dios, hacer lo recto, dice, va a cosechar, ¿qué dice? Vida eterna. Entonces, mira, ahora, Gálatas 5, 19 al 21 dice que las obras de la carne, dice, se conocen bien como inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes se los había dicho, o sea, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta lista simplemente te la leí para darle una cita básica a todo lo que te acabo de decir anteriormente de los síntomas. Entonces, cuando hay estas manifestaciones en el ser humano, es porque está muerto espiritualmente, es porque está desconectado espiritualmente. Entonces, estas son las manifestaciones de una persona que está practicando el pecado, que vive en el pecado, y él o ella puede decir, pues, ¿verdad?, yo hago lo que yo quiero y esto y lo otro, bla, bla, bla. Bueno, se está destruyendo a sí mismo, está acabando consigo mismo. Ahora, mira, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, que el propósito de Dios es restaurar la imagen y la semejanza del ser humano. El propósito de Dios es restaurar al ser humano, ¿verdad?, a la imagen y semejanza, a ese máximo potencial que Dios le dio al ser humano. O sea, por esta razón, cuando el hombre fue hecho perfectamente, sin enfermedades, sin problemas de ninguna índole, pero cuando pecó se vino y se introdujo todo esto, el Señor dijo,
yo sigo amando a mi creación, yo sigo amando al hombre y a la mujer, yo les sigo amando, así de que por lo que tanto les amo, voy a restaurarlos, voy a pagar el precio del pecado y voy a poner todo el pecado en Cristo Jesús para que todo el pecado sea removido, sea perdonado. Jesús, ¿verdad?, viene por amor a nosotros, entrega su vida para remover la maldición del pecado. Ahora, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que dice que es la paga del pecado? Entonces, cada vez que yo practico el pecado, es como estar dejando que un cáncer por dentro me esté carcomiendo y me esté destruyendo. La recompensa, la paga del pecado, dice, es muerte. Entonces, cada vez que yo peco voluntariamente, literalmente, estoy causando una muerte espiritual en mí mismo. El Espíritu Santo se está contristando en mí, aunque soy salvo por la gracia del Señor y el Espíritu de Dios mora dentro de mí, pero no obstante, el pecado, ¿verdad?, sigue teniendo su impacto. Si yo decido pecar, aún después de que soy salvo y conozco a Cristo, puedo pecar. O sea, lo puedo hacer, pero ¿qué va a pasar eso? Me va a causar muerte, me va a causar que me aleje de Dios. Pero si dice esta misma palabra, pero la vida eterna, ¿dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Ahora, el propósito del pecado es distorsionar la imagen y la semejanza de Dios. El pecado, ¿sabes que el pecado te hace torpe? El pecado te hace tonto, el pecado te hace ignorante. El pecado limita la capacidad, el potencial que Dios puso dentro de ti. El pecado, vamos a decir, limita los dones y el mover del Espíritu en tu vida. El pecado ciega, ¿verdad?, a la persona de su verdadera naturaleza o su verdadera identidad y propósito y poder, que Dios lo diseñó para eso. Entonces, en el libro de Juan 10:10 dice la palabra del Señor que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ahora, el propósito del Espíritu de Dios es restaurar esa imagen, es darte vida eterna, es darte vida en abundancia. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Te fijas lo que hace el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu de Dios, Jesús está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Dice, para dar buenas nuevas, esperanza. ¿Me ha ungido para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Me ha ungido para qué? Dice, para libertar a los cautivos. O sea, la unción del Espíritu Santo viene para deshacer las obras del diablo, para poder sanar y restaurar totalmente tu identidad como persona. Entonces, el Espíritu de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que Jesús le habla a sus discípulos: y recibiréis poder, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos. ¿En dónde? Dice, en Jerusalén, ¿y dónde más? Judea y Samaria, y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para que tengas poder. ¿Para qué? Para que puedas representar el reino de Dios, el evangelio, y tengas ese valor y esa valentía, ese poder para deshacer toda obra del enemigo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, el fruto, o sea, lo que va a producir el Espíritu Santo dentro de ti es esto. Gálatas 5, 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu. Entonces, si usted se fija, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo en uno? ¿Quién está escaso de amor? Quizá en tu matrimonio carece el amor. Quizá en tu trabajo carece el amor. No te sientes amado, no te sientes valorado. El Espíritu Santo produce amor dentro de ti. Quizá tú no te sientes feliz, no te sientes alegre. El Espíritu Santo produce gozo, alegría en tu vida. Quizá tú dices, es que, ¿verdad? Yo no tengo paz. El Espíritu Santo produce paz dentro de ti. El Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. En otras palabras, el Espíritu Santo restaura toda la imagen y semejanza de Dios para que seas una persona paciente, amable, bondadosa, fiel, humilde y que tiene dominio propio, ¿verdad? De las situaciones que pasan. O sea, tú tienes un dominio propio. No hay con que, ay, es que el hermano me hizo enojar. Es que la hermanita, si no hubiera dicho eso, yo no le hubiera dicho nada. No, tienes el Espíritu Santo que te hace que tengas dominio propio. Entonces, si te andas aventando un round con las hermanas y anda de chismoso y anda criticando, es porque anda en la carnota. En otras palabras, el Espíritu Santo no está en control. Necesitamos entonces cederle al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo le hago para hacer esto? El Espíritu Santo, no, mira, rapiditamente, ya voy a terminar ahora sí, porque miro ustedes que ya se están metiendo en la carne algunos de ustedes aquí, ¿verdad? No, no se crea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo produzca todo esto dentro de mí? La manera de cómo hacer que yo pueda caminar en el Espíritu, y no, caminar en el Espíritu no quiere decir, voy a estar ahí, ¿verdad? O caminar en el Espíritu no es estar corriendo, echando maromas y gritando y haciendo un montón de rollo. No. Caminar en el Espíritu es, ahí está la característica del Espíritu Santo. ¿Ya lo miraron hace rato? Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, me acuerdo, ya ahorita voy a terminar, ¿verdad? No es la historia cortita. Y me di cuenta que yo necesitaba ayunar. Ayunaba, oraba y meditaba en la palabra del Señor. Lo hacía diariamente, meditar y orar lo hacía diariamente. Yo experimentaba una paz, un gozo, una alegría, o sea, dominio propio. Y entonces yo soy una persona calmadita. Cuando yo iba a la iglesia, estaba recién convertido, yo iba a la iglesia, yo era muy calmadito. O sea, yo estaba ahí, estaba el canto, la adoración, yo estaba cantando y adorando al Señor, levantaba mis manos, pero era calmadito, tranquilo. Pero por dentro yo estaba lleno del Espíritu Santo. Yo estaba, o sea, la presencia del Señor la estaba sintiendo. Y había unas personas ahí, ¿verdad? Que ellos manifestaban la llenura del Espíritu Santo de otra manera, brincando, gritando, ¿verdad? Cacheteándome, casi cacheteándome literalmente. Yo más me hacía así, ¿verdad? Porque entonces yo decía, no, está bien. O sea, hablaban lenguas y hablaban chismes. Yo decía, bueno, pues, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Pues aquí. O sea, el fruto muchas veces uno quiere manifestar algo exteriormente para parecer muy espiritual, pero el fruto, la conducta, el carácter es contrario totalmente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo me di cuenta que entre más, ¿cómo me lleno el Espíritu? Meditando en la palabra de Dios todos los días, orando todos los días, alabando y adorando a Dios todos los días. Entonces soy lleno del Espíritu Santo. Hay una paz, hay un gozo, hay una paciencia. O sea, las características del Espíritu Santo se manifiestan cuando oras y lees la palabra y meditas en ella todos los días y adoras y alabas al Señor. Eres una persona llena del Espíritu. Donde quiera que tú andas, quieres hablar de Dios. O sea, quieres evangelizar, quieres ministrar, quieres ayudar a las personas, tienes compasión, tienes mansedumbre, eres amable, o sea, quieres ser una persona servicial porque el Espíritu de Dios te ha ungido para eso. Entonces, ese es lo que hace el Espíritu Santo, empieza a empoderarte para que manifieste su gloria, su poder. Ahora, la última cita que quiero darles a ustedes, ¿verdad? O es la última, es 1 Corintios 12, 7 al 13. O sea, que no solamente el Espíritu Santo te da todas estas cosas
para tu beneficio espiritual, emocional y personal, pero también te empodera para que puedas servir. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. O sea, no son para ti, estos son para el bien de todos, para servir, ayudar y edificar la iglesia. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, dice, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace, dice, uno solo, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, dice, en particular conforme Él quiere. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, leí toda esta cita simplemente para decir que es el Espíritu Santo el que empodera a toda la iglesia y nos da dones. Cada quien tiene diferentes dones. Entre más te llenas del Espíritu Santo, más reconoces y se manifiesta y se activa el don que está dentro de ti. Y ese don es para edificar y para hacer de bendición. Y por eso todos los cristianos somos llamados no solamente a ser salvos, pero somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo para edificar, para trabajar, para servir, porque el mismo Espíritu Santo te empodera para que puedas manifestar alguno de estos dones para el beneficio de la iglesia. Entonces, porque Dios quiere restaurar esa imagen. Ahora, Juan 6:63 dice que el Espíritu da vida y la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, yo quisiera que pensemos en esto. Romanos 12:2 dice la palabra del Señor: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprender cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Les voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a hacer esto. ¿Cómo es una persona renovada por el Espíritu? Dice, no te amoldes a este mundo actual. No dejes que este mundo te dé forma. Dice, más bien, sé transformado. ¿Cómo voy a ser transformado? Mediante la renovación de mi entendimiento. ¿Cómo se renueva mi entendimiento? Por la palabra de Dios. Entre más leo la palabra de Dios, mire, hagan lo que yo hago. ¿Sabe? Yo hasta haciendo ejercicio escucho la palabra de Dios. Yo pongo la Biblia ahí, tanto la leo. La mejor hora para mí en todo el día es la mañana. 2 o 3 horas en la palabra de Dios y platicando con Dios. Ese es mi alimento de todas las mañanas. Pero después, cuando me voy a hacer ejercicio, voy a correr, ¿qué cree que llevo? Llevo la palabra aquí. Pongo play y voy escuchando la palabra de Dios, haciendo ejercicio. ¿Qué está pasando? Mi mente está siendo renovada. Mi computadora está siendo transformada. Mi mente está siendo actualizada. Los pensamientos de Dios se están pregrabando en mi consciente y en mi subconsciente. O sea, la fe se está diseñando, la fe está viniendo. Dice que la fe viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces yo quiero ser guiado por el Espíritu, yo quiero ser transformado, yo quiero desarrollar el don, el talento que está dentro de mí, yo quiero servir, yo quiero descubrir ese potencial y ser ese hombre, esa mujer que Dios le diseñó para que la gloria de Dios se manifieste. Tengo que estar entonces conectado a la palabra de Dios por medio de la oración todos los días, para que así la imagen y semejanza de Dios se manifiesten dentro de mí, y que lo que yo hable, lo que yo diga, le traiga honra y gloria a Dios. Honra y gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que desear más y más
de la palabra de Dios, de la oración, de la presencia de Dios, de la adoración. Porque entre más hago este hábito, mire, nuestra carne, humanamente hablando, nuestro físico está enviciado. Lo que usted le dé, si usted le da fajita a esta carne, ¿qué cree que va a querer más al rato? Más fajita. Si usted le da nieve a esta carne, o sea, una nievecita así bien acá, ¿qué cree que quiere más al rato? Otra nieve. Si usted le echa puro chito, ¿verdad? Y pura hamburger a esta carne, ¿qué cree que quiere más al rato? Más chitos, más hamburger. ¿Por qué? Porque esta carne está enviciada. Usted le da un pecado a esta carne, deja que entre pecado aquí, pecado acá. ¿Qué cree que quiere otra vez? Como está enviciada, ahí va a estar buscando otra vez ese pecado. O sea, la carne nunca se satisface, está enviciada y quiere más. Dice que el que alimenta la carne, de la carne va a cosechar corrupción, muerte. Pero el que alimenta al espíritu, la palabra, la oración, la alabanza, la adoración, entonces dice que va a cosechar vida eterna, vida en abundante. Va a querer servir, va a querer estar en las cosas de Dios, va a querer agradar a Dios. Entonces, yo les voy a invitar a que vengan al altar y pasen unos minutos orando a Dios, buscando el rostro de Dios, porque así se alimenta el espíritu, así se fortalece el espíritu, así se renueva la mente, adorando en la presencia de Dios. Yo quiero orar por ustedes, mis hermanos me van a ayudar a orar por ustedes. Mientras cantamos un canto, si usted es una persona que dice, pastor, usted habló de problemas que yo tengo, vacíos que yo tengo, enfermedades que yo tengo, usted habló de pecados que yo tengo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Es simplemente arrepentirse y pedirle a Dios perdón, y Dios le perdona.